buenas tardes, soy Mario Yelamor de Informática del Corte Inglés y voy a ser vuestro profesor adscrito a la asignatura de Business Intelligence que estáis cursando en el máster. Las dos clases que vamos a tener las vamos a dividir en una parte teórica, donde vamos a analizar qué es, y vais a entender lo que son los sistemas de Business Intelligence, en qué conceptos y en qué se fundamentan. Vamos a ver los fundamentos de las bases de datos, conozcáis qué son las bases de datos relacionales y el lenguaje de consulta SQL. Y por último nos vamos a centrar en el análisis de la información empresarial. Al final vamos a entender qué es el análisis descriptivo, que es el que vamos a estudiar durante la asignatura. Vamos a entender qué queremos obtener con ese análisis descriptivo, qué fases y qué buenas prácticas tenemos que poner en marcha para poner un sistema de Business Intelligence que pueda dar resultado de este análisis, y vamos a analizar los principales software de análisis. Y por último vamos a tener todo el taller práctico que a través de la herramienta Qlik Sense Cloud nos va a permitir poder jugar y entender qué es un sistema de Business Intelligence. Antes de nada, como inteligencia empresarial o como Business Intelligence se entienden todas aquellas tecnologías, métodos, acciones que tienen como objetivo el poder crear conocimiento a partir del análisis de datos. Podríamos hacer una escala de lo que es el conocimiento, de distintos tipos de conocimiento, según Jonathan Hay. Hablaríamos de datos en el primer nivel, son los datos que generan los sistemas de información, que de por sí, pues si no los contextualizamos, si no les damos un sentido, no nos dan más allá que el dato y no nos dan información. Por eso, cuando ya esos datos se contextualizan, cuando ya somos capaces de decir ese dato qué es y qué significa, pasamos ya al estadio de información. Es el estadio mínimo que un sistema de Business Intelligence va a querer analizar. Nunca analizar datos de per se, sino analizar la información que ello conlleva. Cuando a partir de esa información somos capaces de responder el qué pasó o el por qué, o sea, es decir, responder a preguntas a partir del estudio de esa información, es cuando llegamos ya al estadio de conocimiento, ¿no? Que es al final el objetivo principal de un sistema de Business Intelligence, es poder darle herramientas a los usuarios para poder responder a preguntas a través del análisis de datos. Y cuando de ese conocimiento somos capaces ya de irnos hacia el futuro, de comenzar a responder a preguntas de qué pasará si, es cuando ya empezamos ya a llegar al estadio de sabiduría, ¿no? A la última escala del conocimiento. De forma que los datos, información y conocimiento, o parte del conocimiento, se están refiriendo más al pasado, a los hechos que nos han ocurrido en el pasado y de los cuales estamos recopilando y analizando información, y una parte del conocimiento de la sabiduría al futuro. Si lo trasladamos al mundo del Business Intelligence, diríamos que el Business Intelligence se encarga más de análisis del pasado y los sistemas de Big Data se están enfocando más hacia el futuro. No es una definición estanca, no quiere decir que sea exactamente así, pero sí que es verdad que el Business Intelligence analiza básicamente información del pasado y el BI, la gran potencia que el Big Data, la gran potencia que tiene es podernos predecir y tomar decisiones, o bien en el presente o empezar a predecir decisiones de futuro. Si aplicamos la pirámide de Maslow al Business Intelligence, tenemos que entender que el Business Intelligence no es un producto, no es una solución, sino es un conjunto de programas, de sistemas que nos permiten analizar la información. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de la escala más básica de los datos, estamos hablando de sistemas de Business Intelligence orientados a lo que es la extracción de la información, la limpieza de los datos, el data quality, darle la calidad al dato y en general lo que se suele denominar procesos ETL. Cuando ya vamos al mundo de la información, estamos ya empezando a hacer análisis descriptivo, que va a ser el objetivo de la asignatura. Es cuando ya vamos a empezar a hacer informes, consultas, podemos ya analizar la información que estamos obteniendo. Y cuando empezamos a tomar decisiones es a través de básicamente lo que llamamos de los dashboards o cuadros de mando, que nos permiten de una forma muy visual tener una información que nos permita tomar una decisión y llegar al estadio del conocimiento. Y ya en los sistemas más de Big Data, cuando estamos hablando más de sabiduría, estamos ya hablando de temas de real-time decision, de predicciones al futuro, ya otro tipo de tecnologías. Una vez analicemos lo que son los sistemas de Business Intelligence, vamos a estudiar qué son las bases de datos, para que tengáis una noción básica de ellas.
Podemos entender que la información, eso lo habéis estudiado en el máster, está clasificada entre información estructurada y no estructurada. La no estructurada es aquella que está contenida en documentos, en vídeos, en imágenes, en documentos PDF, en redes sociales. Es aquella que no conocemos la forma, habitualmente suele ser muy visual o muy textual. Y en cambio la información estructurada es aquella que tiene un formato conocido, conocemos exactamente cómo está formado, qué campo, qué valor, qué significa cada uno de ellos, y es el que habitualmente pues, podemos encontrar pues, en un fichero Excel, en un CSV, en un fichero XML, o ya si nos vamos al mundo de las bases de datos, en las bases de datos corporativas como Oracle, Microsoft, SAP o otros fabricantes. Es importante entender esto porque los sistemas de BI se orientan más a la información, al análisis de información estructurada, y en cambio los sistemas Big Data son más expertos en sacar analítica y conocimiento de la información no estructurada y poderla filtrar e indexar con la información estructurada. Con lo cual el BI siempre va a trabajar más en este ámbito, en cambio el Big Data tiene la información estructurada como su gran fuerte y luego la capacidad de poderla ligar con la información estructurada clásica. Vamos a entender qué son las bases de datos relacionales, cómo relacionamos las entidades, los objetos de información por relaciones, y vamos a entender que hay un lenguaje que se llama SQL que nos permite consultar bases de datos a través de un estándar de consulta. Y por último nos vamos a centrar en el análisis de la información empresarial. Vamos a analizar qué es el análisis descriptivo. El análisis descriptivo no deja de ser toda una metodología o una forma de poder llegar a deducir un bien, a poder entender la realidad a partir de los datos recolectados. Al final es poder entender qué es lo que ha pasado de una forma cuantitativa basándose en datos, en información y no tanto en percepciones. Esto es el análisis descriptivo y en general es el tipo de análisis más extendido en los sistemas de Business Intelligence. Hay otros como el predictivo, pero el más habitual es el análisis descriptivo, que siempre se va a centrar en analizar los datos del pasado. En verdad va a analizar el qué pasó, el responder el qué pasó, ¿no? Qué pasó con una cierta situación que vamos a analizar a través de los datos. Para poner en marcha un sistema de Business Intelligence hay unas buenas prácticas o unas fases que son recomendables de realizar, que son 4 y que básicamente son, primero, orientarnos a las fuentes de datos, estudiar las fuentes de datos donde vamos a extraer la información, después diseñar y programar y parametrizar todo lo que serían los procesos ETL, los procesos de extracción de esta información, para por último cargarlo en un sistema informacional preparado para el sistema de Business Intelligence, y una vez que tenemos ya ese sistema informacional, dedicarnos a la capa de presentación, es decir, a diseñar cómo queremos mostrar esa información al usuario. Con lo cual es importante siempre tener presente qué preguntas queremos responder cuando diseñemos un Business Intelligence, qué tipo de usuario tenemos, qué dispositivo va a usar para ver ese informe, y no mostrar en general más información de aquella que se necesita para tomar las decisiones. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en las 2 sesiones que tendremos de clase. Gracias.